Hoy vamos a hablar en Efesios capítulo 3, vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 21. Lo buscan por ahí, Efesios capítulo 3, verso 14 hasta el 21. Para crearle un poco de contexto de por qué Pablo escribe esto y qué estaba pasando en ese tiempo que Pablo escribe esta carta y esta oración tan fuerte que Pablo hace. Y es que Pablo, en el momento que escribe esto, está preso. Y ustedes dirán, un hombre preso manda una carta de aliento a un pueblo que está desesperado, cuando debería ser el pueblo quien le mande la carta al que está preso. Pero en el Señor las cosas no son como nosotros pensamos. Pablo estaba preso, no preso porque había hecho algo malo, sino porque él predicaba la palabra de verdad y estaba predicando en ese tiempo de que ya no habían judíos, de que ya no habían griegos, de que ya no había un pueblo de Dios en específico, sino que todos éramos una sola carne, que ya todos éramos un solo cuerpo, que ya todos habíamos hecho hijos de Dios, habíamos todos sido aceptos en Él. Y Pablo predicaba esto, y para el pueblo de Dios en ese tiempo resultaba chocante, porque ellos decían, el único pueblo de Dios somos nosotros. Y este evangelio seguía expandiéndose, y esta gente dijeron, tenemos que meter a este hombre preso. Y Pablo está preso, y el pueblo de los Efesios está atribulado por la situación que Pablo está viviendo. Si usted lee el verso 13, que es el que está antes de lo que vamos a leer, usted se podrá dar cuenta. Pablo está preso, pero Pablo se entera de que la ciudad del pueblo de los Efesios está desalentado, está desanimado, está dudando su fe. Quizás usted y yo hoy no tenemos un líder preso, un pastor preso, pero las circunstancias del día a día hacen que nosotros nos desalentemos en muchas ocasiones. Hacen que nosotros nos desalentemos al momento de venir a un culto, donde ya sabemos lo que va a pasar, donde ya sabemos que se va a presentar un culto, que se va a cantar, que se va a presentar una ofrenda, alguien se sube, predica, al final cantamos una canción y nos vamos. Entonces puede ser que cualquiera de nosotros estemos pasando por esta situación, al igual que los Efesios estaban pasando por un momento de tribulación donde su líder, quien le daba palabra de aliento, quien le había inculcado la palabra, quien le había enseñado la palabra de verdad a cada uno de ellos, su líder se encuentra preso. Y ellos están desalentados, desanimados y hasta faltos de fe. Entonces, por eso el verso 14, espero que ya todos sí lo tengan. El verso 14 empieza diciendo las siguientes declaraciones. Dice, por esta causa, o sea, Pablo les escribe, por como yo sé que ustedes están, por esa causa, entonces dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Voy en el verso 17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la... Verso 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Verso 21 que dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Vemos esta tremenda oración que Pablo hace por el pueblo de los Efesios, él estando preso.
parecería una locura. Pero Pablo se le había mostrado algo que nadie hasta entonces había visto. Pablo había subido a los cielos por el Espíritu y se le había mostrado la eternidad. Y Pablo entendía que esa leve tribulación momentánea no era más que parte de un proceso en su vida, y que eso tenía que pasar para que esta carta fuese escrita. Yo estoy seguro que si Pablo no cae preso, esta carta no iba a ser escrita. Y hoy el Espíritu Santo de Dios, como conoce todas las cosas, no sé qué desaliento puede haber en tu vida con todas las situaciones que estamos pasando hoy, situaciones económicas, situaciones de familia, con los hijos, con la esposa, el esposo, con el trabajo, la sociedad que cada día nos presiona más. Tantas personas enfermas hoy que no se entiende qué es lo que está pasando, pero nosotros los hijos de Dios sí sabemos lo que está pasando, ¿verdad que sí? Y eso nos llena de gozo, por un lado, saber que los días se están acercando. Entonces todo esto puede desalentarnos, y esta carta fue escrita para los efesios en ese momento, pero hoy fue escrita para nosotros. Entonces cuando Pablo dice en el verso 14, por esta causa yo doblo mis rodillas, aquí Pablo no está agregando esta frase porque se escuchaba bonita, porque quizás daba algo un poco más de fortaleza a lo que él estaba hablando. Pablo dice, yo doblo mis rodillas porque antes los judíos no era muy común hincarse a orar. Ellos oraban de pie y levantaban las manos. Cuando un judío se arrodillaba a orar era porque era algo sumamente importante, era algo sumamente que necesitaba con mucha urgencia la presencia del Señor, y esa posición que tomaban al orar decía, Señor, yo estoy desesperado. Y cuando Pablo dice, yo estoy desesperado por ustedes, no por mí, yo hoy doblo mis rodillas. Y cuando Pablo le escribe a los efesios, aquí le dice, por esta causa que ustedes están pasando ahora, yo voy a doblar rodillas. Yo voy a cambiar de mi postura para que ustedes puedan ser levantados. Yo no sé cuánto de los que están aquí hoy oran y cambia de postura en la oración, no una postura física, sino una postura de corazón, y decir, yo voy a orar por mi hermano que está afligido. Yo voy a orar por mi hermano que hoy está enfermo. Yo voy a orar y voy a visitar a mi hermano que hoy necesita de alguien. Entiende esto y les escribe a los efesios, dice, yo hoy voy a cambiar de postura, yo me voy a arrodillar, no ante cualquier cosa. Yo no me voy a arrodillar ante cualquier padre. Dice que me arrodillo ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que Pablo se humilla ante Dios, se humilla ante nuestro Padre. Y lo que quiere decir aquí es cuando dice en el verso 15, dice, de quien toma nombre toda familia. Cuando dice de quien toma nombre toda familia, esto tiene que ver mucho, mis hermanos, con paternidad. De quien toma nombre toda paternidad. Y hoy en día estamos muy, pero muy escasos de paternidad. Y hoy Dios se nos presenta a nosotros como Padre a nosotros, pero no como un Padre humano, sino un Padre que está presente. Un Padre que no está allá lejos, que no está sentado en un trono esperando a ver que nosotros les pidamos y si a Él le place suplirnos. Él es un Padre que se complace. Es la misma personificación de la palabra paternidad, y cada paternidad en los cielos y en la tierra que merece el nombre de Padre toma las características de Dios. Si usted dice ser padre, las mejores características que usted y yo debemos de imitar son las de Cristo. Son las características de nuestro Dios Padre. Y la palabra Padre está utilizada para decir Dios es Padre de todos, y hasta cierto punto eso es verdad. Pero aquí el sentido de la paternidad que evoca un concepto es de preocupación, de provisión,
de guía en amor y enseñanza fiel, de placeres compartidos. Señor, se place en estar con nosotros, de compartir con nosotros, de firme tratamiento ocasional y de una comunión creciente. Eso es paternidad. Usted no tiene un padre que cuando usted le habla es sordo. Él tiene un padre que cuando usted le habla, le responde. Es un padre que está atento a sus necesidades. Él sabe lo que usted necesita. Amén. Y seguimos en el verso 16 desglosando todo lo que declara esta hermosa carta. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. La gloria de Dios es el ser de Dios. Las riquezas de su gloria, el ser fortalecido. Cuando Dios habla de las riquezas de su gloria, está hablando de Él. Él mismo es su propia riqueza de su gloria. Y Pablo está orando aquí por el pueblo de los Efesios diciéndole, yo quiero que ustedes sean llenos de la riqueza de su gloria. Yo quiero que ustedes sean llenos del mismo Dios. Yo quiero que esas riquezas los alcance. Cuando Dios quiere mostrar su gloria, se muestra a sí mismo. Dios no utiliza nada para manifestarse, ni a nadie tampoco. Dios no necesita de nada para manifestar su gloria. Las riquezas de su gloria es Dios mismo en nosotros. Dios te está alentando en esta noche. Si estás desalentado, desanimado y sientes que todo lo que tú haces es simplemente una rutina, déjame decirte que acercándote al Padre, aquel Padre verdadero que sí tiene una paternidad verdadera, si te acercas a Él, entonces Él va a dar conforme a las riquezas de su gloria. Y las riquezas de su gloria es Él mismo en nosotros. Seguimos. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Estamos desglosando el verso 16 ahora. El ser fortalecido, esta es la segunda parte del verso 16, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y pensamos que cuando hablamos de hombre interior en esta ocasión, estamos hablando del alma. Y no es así. El alma es donde están nuestras emociones, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes. Pero cuando habla del hombre interior, está hablando de la vida misma de Cristo en nosotros. Pablo está orando aquí para que el hombre interior sea fortalecido por el Espíritu Santo de Dios. Y eso solo lo logramos en comunión con el Padre. Pablo está fervientemente orando y diciéndole, yo no quiero que su espíritu mengue. Yo no quiero que su hombre interior mengue. Yo no quiero que su hombre interior muera. Yo quiero que su espíritu interior sea fortalecido, que la gloria y las riquezas de su gloria sean manifiestas en ustedes. Así que, Efesios, no se me desalienten, no vayan a dudar de la fe, porque ustedes tienen un Padre que le ama y sabe que es lo mejor para ustedes. Amén. Luego la oración comienza a trazar paso a paso el curso de la recuperación espiritual en el pueblo. El verso 16 nos aclara esto, dice el ser fortalecido con poder en el hombre interior. Esto es un recordatorio de que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Cuánto han creído que el Espíritu Santo habita en nosotros? Debemos creer, hermanos, que desde hoy en adelante, usted y yo no somos un cuerpo de carne, que el Espíritu Santo viene de vez en cuando y nos visita, y que nosotros tenemos que venir aquí a recargarnos los miércoles, venir a recargarnos los domingos, porque el mundo y los afanes del día a día nos descargan, el uso mucho de la fe, se nos va el espíritu. No. Nosotros somos seres espirituales que estamos viviendo en este cuerpo de carne y hueso, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Padre.
Comience a creerse desde hoy que usted no es alguien que el Espíritu Santo viene a veces lo visita. El Espíritu Santo habita en usted. Y está en nosotros mantener ese espíritu vivificado en cada uno de nosotros. ¿Cómo? En comunión con Él. Cuando usted viene a la reunión con sus hermanos, venga con la actitud de que su espíritu se va a juntar con el espíritu que tiene su hermano. Que mi espíritu se va a hacer uno con el espíritu de lo que están adorando. Que mi espíritu se va a hacer uno con el que está predicando. Que mi espíritu se va a hacer uno con el que está presentando el culto. Entonces, de espíritu a espíritu vamos a ser bendecidos. Usted y yo somos seres espirituales que tenemos una postura, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, habitamos en un cuerpo de carne y hueso, por eso es hasta un día. Este cuerpo se está desgastando. Este cuerpo se está pudriendo. Este cuerpo un día va a ser polvo. Del polvo eres y al polvo volverá. Lo cuidamos, nos peinamos, nos vestimos bien, está bien. Pero el que usted tiene que bañar, que perfumar, que podar, que limpiarlo, que amarlo, es el hombre interior. Porque ese es el hombre que a Dios le importa. Está bien, preocupémonos por la sanidad de nuestro cuerpo. Vayamos a los médicos. Portémonos bien con nuestro cuerpo, seamos prudentes con nuestro cuerpo. Pero a lo que Dios le importa es que usted y yo seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. Entonces, luego que buscamos el ser fortalecido en el hombre interior, entonces el verso 17, a ver, ¿quién me lo lee fuerte? A ver, todos que dicen, ¿para qué? El verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? En vuestros corazones. Estar fortalecido por su espíritu, hermano, para que Cristo pueda literalmente, hermano, hacer su hogar en nuestros corazones. Si no nos llenamos del Espíritu Santo, no va a haber una conexión con el Hijo. Si no andamos en el Espíritu, si no nos llenamos de su Espíritu, su Hijo no va a ser reflejado en nosotros. No va a haber esa conexión entre el Hijo y nosotros. Recuerden lo que hablábamos un domingo. El Espíritu Santo es el sello que le dice a Dios que nosotros somos sus hijos. Entonces, para que habite Cristo en nuestros corazones, tenemos que estar en el Espíritu. ¿Qué dice la segunda parte del verso 17? A ver, ¿quién se anima y lo lee? Dice, a fin, fuerte que dice, a fin de qué, ¿cómo? Arraigados y cimentados, ¿cómo? En amor. Déjelo ahí, no vamos a seguir. Sino que dice, para que habite Cristo en nuestros corazones, coma, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Miren, estas palabras que Pablo usa aquí, arraigados y cimentados, lo que es arraigado son las plantas, entran sus raíces en la tierra profunda y se arraigan ahí. Y Pablo usa estas dos palabras, arraigados y cimentados. Es porque necesitamos profundizar en la palabra del Señor. Y cuando dice cimentados, lo que es cimentado son las edificaciones. Echamos zapata para que todo esté bien firme, o sea, un fundamento. Y me encanta cómo Pablo usa estas dos palabras, arraigados y cimentados. Arráigate de la palabra, pero dice como en amor. No es por obligación, no es por un compromiso, es arraigados y cimentados en amor. Pablo está simplemente diciendo aquí que necesitamos fundamentos sólidos para nuestras experiencias. No podemos manejar la vida a menos que tengamos
una cimentación sólida. A menos que estemos arraigados y cimentados. ¿En qué? En amor. En amor. Todo gira alrededor del amor. Usted y yo, si le buscamos a Él, es porque le amamos. Y es porque Él nos amó primero. Entonces, ¿qué dice el verso 18? Dice, para que seáis plenamente como capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Detengámonos aquí, quiero que nos fijemos en la primera parte del verso 18. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y aquí quiero detenerme unos minutitos. Hoy en día el enemigo ha estado engañando la iglesia de Dios. Recuerden, cuando digo iglesia nos referimos a usted y yo, somos nosotros. Y el enemigo ha estado invadiendo la iglesia con lo que es el individualismo. En el yo poder hacer todas las cosas yo mismo. Yo no necesito ayuda de nadie. Yo puedo resolver mis cosas yo solo. Yo soy autosuficiente para hacer lo que yo tengo que hacer. Y la pandemia ayudó a eso. ¿Verdad que todos se lo achacamos a la pandemia de hoy en día? Pero la pandemia ayudó a aislarnos a cada uno de nosotros. A muchos de nosotros perder la comunión con nuestros hermanos. Y hoy el enemigo está ministrando no solamente a personas cristianas, vamos a llamarlo así, común y corriente, sino a ministros que entienden que ya no necesitan cobertura de nadie. Personas que dicen, yo soy capaz de mantener una iglesia yo solo. Personas que no reciben consejo de nadie. Personas que dicen, ¿para qué yo voy a necesitar ayuda de alguien? Yo puedo yo solo. Y el enemigo hoy nos está engañando con esto, porque todo lo que estamos leyendo aquí se basa en esta declaración que Pablo hace aquí. Para que seamos capaces de comprender con todos los santos. ¿Y cuáles son santos aquí? Yo soy santo. Yo tengo muchísimas faltas, hermano, pero yo soy santo, escogido y apartado por Él. ¿Me entendieron? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, vuelvo y pregunto, ¿cuántos son santos aquí? Entonces, todo lo que estamos leyendo, el ser fortalecido en el Espíritu Santo, tiene que ver con la comunión de yo entender, de que yo sea plenamente capaz de comprender, de entender, de que yo necesito comunión con mi hermano. Esto no se trata de que yo lo haga mejor. Esto no se trata de que yo sea mejor que usted, de que fulano y fulana sea mejor que usted. Esto no se trata de mí, se trata de nosotros. Pablo está aquí orando y en medio de esta oración de fortalecimiento para este pueblo, Pablo pone aquí estas dos palabras, dice, capaces de comprender. Debemos, hermanos, devolvernos, volver y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser capaz de entender que sin mi hermano yo no puedo. Que sin la comunión con mi hermano yo no puedo lograr esto. Entonces, cuando soy capaz de entender y de comprender con todos los santos, entonces mi aflicción será así de pequeña. ¿Por qué? Porque no estoy solo. Porque cuando yo siento que voy a desmayar, ahí está mi hermano. Levántate. Recuérdate lo que nos decía Pablo. Para que seamos capaces de comprender con todos los santos, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura.
Aquí hay 4 dimensiones que por muchos años se predicó que son las 4 dimensiones del amor de Dios. No está mal, está bien. Otros la agregaban a que estas 4 dimensiones tenían que ver con la cruz de Cristo, que a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, la profundidad, la anchura, la longitud. Está bien. Pero si leemos la carta de Efesios completa, podemos agregar estas 4 dimensiones a lo que Pablo dice aquí. Cuando Pablo dice que seamos capaces de comprender, recuerden siempre que esto empieza con todos los santos. No se trata de mí. Vamos a analizar estas 4 dimensiones, pero con relación a mis hermanos, a todos los santos. Y todos debemos de tener la capacidad de entender cuál es la anchura. Y cuando Pablo habla aquí de la anchura, es a lo que se refiere como las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El hecho de que los judíos y los gentiles y todos los hombres del mismo modo son reunidos en la iglesia sin diferencia ni división, no hay blancos, ni negros, ni ricos, ni pobres, ni esclavos, ya no hay hombre ni mujer, no hay ninguna diferencia, todos son uno. Toda la humanidad está inmensa en las riquezas de Jesucristo y en la iglesia. Esta es la anchura de lo que Pablo está diciendo. Ya el pueblo de Dios no está limitado a un solo pueblecito. Ya es todo el mundo, toda nación, toda lengua, toda tribu, todo conocimiento, todo está sujeto a la anchura de las riquezas de su gloria, que es Cristo mismo. ¿Me están siguiendo? De esta anchura Pablo está hablando aquí. Y le está diciendo a los efesios, levántense. Y le da estas 4 dimensiones, no porque se escuchaban bonitas o porque Pablo sabía de arquitectura o sabía de medida o de construcción. Pablo le está hablando de esto a este pueblo y diciéndole, recuerden la anchura del cuerpo de Cristo que tenemos ahora. De que antes estábamos lejos, pero ahora hemos sido acercados hacia Él. También dice, lo segundo es que la longitud, la esperanza que comenzó antes de la fundación del mundo en la eternidad y se extiende a través de todo el tiempo registrado y la historia, las edades futuras y lo insondable en los confines ilimitados de la eternidad por venir. Cuando Pablo habla de la longitud, aquí está hablando de esa esperanza ilimitada que tú y yo tenemos en Él. Que desde antes de la fundación del mundo, Él te escogió a ti y te llamó. Y esto no tiene un límite. Su longitud es ilimitada para con cada uno de nosotros. Amén. De esa longitud, tú y yo hoy somos bendecidos. En esa longitud de esa misericordia de Cristo, nosotros hoy hemos sido beneficiados. Cuando habla aquí, que luego dice que profundidad, sacado a profundidad, dice la muerte viviente de la cual Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros. Cuando éramos víctimas en vez de vencedores, cuando estábamos siguiendo el curso de esta era, viviendo inconscientemente, dirigidos por el príncipe del poder del aire, siguiendo las pasiones de nuestra carne, haciendo lo que creíamos que era correcto y no lo era. De esas profundidades de la muerte, el Señor nos sacó. Yo no sé si usted está creyendo esto que declara esta palabra. Y cuando declara altura, entonces está diciendo, es el lugar celestial donde ya Cristo nos ha sentado. Donde cuando Cristo resucitó,
también nosotros juntamente resucitamos con Él y ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo le dice a los efesios que entendamos con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura, quiere decir que a mí no me da lugar a yo creerme mejor que mi hermano, porque de la misma profundidad que yo fui sacado, fue sacado mi hermano. Que de la misma profundidad que mi hermano fue sacado, yo también. Que de los pecados que mi hermano fue perdonado, yo también fui perdonado. Entonces, cuando yo entiendo con todos los santos estas 4 dimensiones, no me da lugar a mí a creerme mejor que nadie, sino que yo en amor, siendo capaz de comprender con todos mis hermanos, voy a entender que del mismo lugar que yo salí, salió mi hermanos. Y entonces yo puedo decir, a nosotros solo nos queda levantarnos el ánimo, adorar a nuestro Dios, salir de esta depresión espiritual en la que estamos y adorar al Señor juntos. No voy a ver la falta de mi hermano, no voy a ver cuántas veces ha caído mi hermano, sino que yo estoy entendiendo en toda la anchura, en toda la longitud, en la profundidad y en la altura. He entendido que lo que Dios hizo por mí, también lo hizo por mi hermano. Si veo esto desde el individualismo, me voy a creer mejor que el otro. No porque yo soy él, porque yo hago tal cosa. Pablo le está diciendo, yo no estoy con ustedes en este momento, pero recuerden cuál es la anchura a la que hemos sido llamados. De que ya el pueblo de Dios ha sido ensanchado y no es solamente un reino, ustedes también han sido acercados al reino de Dios. Recuerden cuál es la longitud de este reino, que usted no fue llamado de un reino que nació ahorita, sino que un reino que desde antes de usted yo ser formado ya existía, y que fuimos llamados a esa longitud de esa esperanza a la cual usted y yo hemos sido llamados día a día en nuestros corazones. Y que podemos entender que la profundidad en el pecado que nosotros estábamos, el único que podía sacarnos era Él. Y que de esa profundidad entonces nos elevó a las alturas y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy quiero, hermano, no solamente quiero que te vayas con un mensaje muy bonito, que tú puedas entender hoy cuál es la profundidad, la anchura, la longitud de estas dimensiones que Pablo menciona. Hoy quiero, hermano, motivarte a que cultives la comunión con tu hermano. Y no es que solamente te juntes por ahí a comer espaguetis, hacer cuantas otras cosas puedan aparecer por ahí, sino que nos juntemos para que junto con mi hermano yo pueda ser capaz y entender cuál es la anchura a la que nosotros hemos sido llamados, cuál es la longitud a la que hemos sido agregados, y cuál fue la profundidad de la que Dios nos sacó. Y que podamos entender junto con mi hermano cuál es la altura en la que Dios nos ha puesto. De que servimos a un mismo Dios. De que aquí no hay nadie mejor que nadie. Aquí no hay rangos. Estamos todos sirviéndole a un mismo Dios. No podemos seguir como una iglesia, un cuerpo de Cristo alejado, frío, donde no nos importe la necesidad de nuestros hermanos, donde no me interese saber qué le está pasando a mi hermano, donde hemos adoptado características del mundo. Eso no es conmigo.
Y usamos mucho un cliché: yo respeto la privacidad del otro. Pero es porque no nos interesa ayudar a los demás. Pablo también estaba interesado en esto con los efesios. Y le está diciendo: está bien, les voy a levantar el ánimo, pero la mejor manera de que cada uno sea levantado verdaderamente tiene que ver en que todos comprendan estas dimensiones que fueron dadas para nosotros. Cuando entonces nos preocupamos por nuestros hermanos, vivimos para nuestros hermanos, y si cada uno toma esta postura, usted va a vivir por un hermano, pero un hermano va a vivir para usted. Y en cada cosa sencilla, hermanos, yo no le estoy diciendo que se reúna todos los días con un hermano a leer la Biblia, sino que en la coinonía con su hermano, en cómo tú estás. Yo no le digo a ustedes antes de comenzar a predicar que se saluden para yo ganar tiempo, para ver si logro completar los 45 minutos. O porque se ve bonito. O porque Wilton siempre hace eso. Es importante la comunión con nuestros hermanos. Por eso la palabra dice: no dejemos de congregarnos. Porque el congregarnos es donde entonces nosotros podemos entender, podemos ser capaces de comprender cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura del llamado que usted y yo tenemos. Esto no se trata de una sola persona, se trata del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso ustedes ven que nos paramos aquí y nunca le vamos a decir a ustedes: porque ustedes. Nosotros hoy vamos a salir de aquí cambiando el ustedes, cambiando el yo, cambiando el tú por nosotros. Hoy vamos a salir de aquí no diciendo esa iglesia, mi iglesia, nuestra iglesia. Cuando digo esa iglesia, me estoy apartando. Y no se está apartando de cuatro paredes, se está apartando del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hoy el Señor nos está haciendo una alerta, un llamado para que seamos capaces de comprender juntos con nuestros hermanos. La idea primordial de yo estar aquí hoy es porque yo quiero que todos seamos capaces. Si no, yo me quedo con esto yo solo. Y yo voy a ser capaz yo solo. Es con todos los santos. Usted y yo vamos a ser bendecidos en la comunión con los santos. Yo me gozo cuando un hermano es bendecido. Eso es comprender con todos los santos. Anoche estábamos afligidos porque hay una hermana que tiene a su madre interna. Eso es ser capaces de comprender con todos los santos. Hermano, no estás trabajando. ¿Tienes cena? ¿Tienes comida? Eso es comprender con todos los santos. Porque fuimos llamados para buenas obras. Y luego dice el verso 19: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Luego que somos capaces de comprender todo esto, junto con mi hermano, entonces vamos a conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Por qué excede a todo conocimiento?
porque con el conocimiento humano van a decir, ¿cómo es que fulano vive para ayudar a fulano? ¿Cómo es que en esa iglesia se está viviendo cada quien ayudando al otro? Ese es un amor que excede a todo conocimiento. Pero nada de esto nosotros lo vamos a lograr por nuestras fuerzas. Todo esto lo vamos a lograr, como dice el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos e entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto solamente lo podemos lograr en Él, por Él, para Él. Solo por Él, solo con Él. Solo en Él podemos lograr esto. Esto no es de nosotros, es don de Dios. Amén. El verso 21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo escribió esta carta para levantar el espíritu de los efesios. Pero hoy, si algunos de nosotros estamos desanimados, pensando que estamos viniendo a un culto por costumbre, hoy el Señor te anima a que vivifiques el Espíritu, a que vivifiques tu hombre interior por medio del Espíritu Santo de Dios. A que podamos comprender, a que podamos ser capaces de comprender, ando por la Santos, cada uno de nosotros unánimes, velando por la necesidad de mi hermano, velando porque mi hermano entienda lo que yo entiendo. Hoy el Señor nos llama a estar en comunión con mi hermano. Amén. Entonces hoy nos vamos con unas perspectivas nuevas de lo que es estas 4 dimensiones que hemos hablado.